Seguramente me voy a poner muy emocional. Amigazos, aquí andamos en el receso de la clase de los sábados. Lo que quiero transmitir hoy es mi reflexión muy a título personal de cómo Star Wars ha cambiado los últimos 20 años. Esto tras el reestreno de Episodio 3, La venganza de los Sith, en los cines, 20 años después de su estreno original en el año 2005. Es impresionante darse cuenta que nos estábamos preparando desde adolescentes para el mundo que hoy estamos viviendo. Para mí, Star Wars es mucho más que solo entretenimiento. Para mí, Star Wars es mucho más que solo juguetitos. Es una manifestación artística de mucha relevancia en la historia del cine, en la televisión, de lo audiovisual en general. Y sin Star Wars no habría un montón de avances tecnológicos y de sistemas económicos de contenido audiovisual accesible. La democratización de los medios tuvo muchísimo que ver con el señor George Lucas, pidiéndole a Sony que le hiciera una cámara digital que tuviera una calidad cinematográfica de captura de imágenes. Tenemos lo que hoy es conocido por todos como el cine digital, como el cine independiente soportado en la parte tecnológica. Eso pasó desde que en 1976 se inventaron un montón de técnicas de captura que no existían. Se tuvo que crear una empresa como lo fue y lo sigue siendo Industrial Light and Magic para que aquellos efectos visuales pudieran existir. Cuando en 2017 se estaba pitchando lo que se convertía en la serie del Mandalorian, se tuvo que crear una tecnología de captura en tiempo real de efectos prerenderizados para abaratar costos y poder producir contenido de calidad cinematográfica en tiempo récord con una porción del presupuesto de lo que aquello hubiera necesitado en una lógica más de cine. Una película de Star Wars de la tercera trilogía, tú escoge cuál, tiene más de $200 millones de presupuesto y dura 2 horas y media. Una primera temporada de una serie como lo fue el Mandalorian, con alrededor de 6 horas de contenido, es decir, prácticamente el triple de lo que es una película, se hizo con menos de la mitad del presupuesto. Se hizo algo así como con $120 millones. Sigue siendo un montón de dinero. Por supuesto, podríamos hacer 12 películas latinoamericanas con ese presupuesto. Pero la tecnología, esta capacidad conocida como el stagecraft o el volumen, permitió que se abarataran costos en todos lados y fuera más fácil la producción virtual o con escenarios virtuales capturados en tiempo real con actores. Sin Star Wars, el cine y la televisión, la cultura pop en general no sería lo que son hoy en día. En 1999 que sale el episodio 1, yo tenía aproximadamente 10 años. Esa trilogía fue mi trilogía. Recuerdo haber ido particularmente a El ataque de los clones saliendo de mi graduación del segundo año de secundaria, una cosa así. Pero ya para el 2005, cuando esperamos ya este momento en el que se iban a tocar las dos trilogías, yo tenía 16 años entonces. ¿Qué onda? ¿Me dan 10 minutitos? Gracias. Mis alumnitos. El sentimiento era muy, muy intenso. Íbamos a ver a Anakin Skywalker convertirse en Darth Vader. Aquella tragedia griega, su final, su conclusión. Y yo recuerdo haber salido del cine muy afectado. Recuerdo haber pasado un buen rato tratando de entender cómo era posible que una persona que se despachara a los younglings se pudiera redimir salvando a su hijo. ¿Cómo era posible que una persona que cometiera esas atrocidades tuviera capacidad de redención? Y era algo que me preocupaba desde entonces. No sabía yo que iba a terminar estudiando cine y que me iba a terminar dedicando a esto. Ahora, volviendo a ver La venganza de los Sith en el cine, ya como un adulto joven de 36 años casi, volver a exponerme a esa tragedia, a ese doloroso proceso de que Anakin Skywalker cae al lado oscuro, envuelto en este contexto que estamos todos viviendo hoy en día, pues pega muy diferente. O sea, es un dolor que recuerda al dolor de hace 20 años, pero es un dolor que es mucho más real ahora, pese a que la película tenga sus efectos visuales que hayan envejecido de cierta manera. La copia que yo vi no estaba tan buena, debo de aclarar, porque tengo la tradición, como muchos fans de Star Wars, de ver todas las películas durante el mes de mayo de cada año. Y mi copia en Blu-ray se veía mucho mejor que lo que proyectaron ahí en la sala de cine. Aún así, es impresionante, y estoy seguro que estarán hartos de escuchar esto, es impresionante ver esa película en una pantalla de cine. Desde el momento en el que empieza la película con la batalla sobre Coruscant, es innegable que aquello se hizo pensado para que lo disfrutaras en una pantalla de cine. La potencia que toman las imágenes de esas navecitas al principio con la música de John Williams y con la parafernalia de esas lucecitas disparándose de una nave a otra, no es lo mismo que verla en una pantalla por más grande que pueda ser en tu casa, no es lo mismo.
El sonido, por supuesto, también se aprecia muy distinto. Pero más allá de lo técnico, más allá de este hermoso descubrimiento de lo que es lo cinematográfico, otra vez en la sala de cine, rodeado de un montón de gente extraña a oscuras, ¿qué onda con nuestra generación y esta santificación? ¿Qué onda con nuestra generación y este gusto tan grande por ver tragedias, dolor, muerte y traiciones en la pantalla? Por eso estamos tan deprimidos por este tipo de películas que nos recuerdan a nuestra infancia. Desde nuestra infancia nos prepararon para vivir este mundo de hoy en día. Es impresionante darse cuenta que nos estábamos preparando desde adolescentes para el mundo que hoy estamos viviendo. Y más allá del chiste de la tragedia de las rutas comerciales de episodio 1, que la gente se preguntaba qué de importante tendría eso en una película de espaditas y navecitas, y que ahora estamos viviendo en el mundo real las tragedias de las... No voy a hablar de eso porque no sé de eso, pero el mundo realmente está así de dividido y el mundo realmente tiene esa cantidad de odio que se ve ahí y el mundo realmente parece alabar estas jornadas de transformación hacia el lado oscuro. O sea, parece que nos preparó para la vida Star Wars. Definitivamente era algo que quería compartir. Bueno, me hace falta una pequeña reflexión. Algo de lo que no me animé a hablar porque es un tema que a mí me cuesta un montón de trabajo porque se me hace muy doloroso y también soy consciente que por ser quien soy, un hombre de tez blanca con un montón de privilegios a mis espaldas, hablar de la violencia de género pues parece como que no soy la persona correcta, ¿no? Voy a hablar de esa secuencia de el arco 1, con lo que concluye el arco 1 de la segunda temporada de Andor, sobre el ataque que el personaje de Bix Kalin sufre por parte de un imperial que trata de abusar de ella físicamente. Vi por ahí un montón de comentarios en relación a que eso no era Star Wars, a que cómo era posible que Star Wars hablara de algo tan violento y horrible. Y en el marco de este reestreno de La venganza de los Sith, o sea, me estás diciendo, esto lo puso una chica en redes, no sé, no vale la pena ahí quemarla poniendo el sticker, pero lo vi ahí y me hizo pensar. No es posible que se pueda ver el retrato de un intento de abuso físico en Star Wars en 2025, en Andor 2. Pero hace 20 años vimos cómo Anakin Skywalker se despachó a los Younglings y eso sí se puede y lo otro no se puede. Ver en pantalla una manifestación violenta, un abuso de cualquier tipo, no lo vuelve positivo en automático, no lo vuelve la regla, no lo vuelve bueno. El verlo en pantalla no quiere decir que es la regla o es como debe de ser. Por el contrario, la pantalla también sirve para denunciar, la pantalla también sirve para ser consciente de que no se debe de normalizar la violencia, de que no se debe normalizar el abuso, de que el poderoso que oprime al débil va a sufrir consecuencias en algún momento y no por una cuestión moral, una cuestión natural. Las rebeliones surgen cuando, lo dice el personaje de Luten Rael muy bien, es tan fuerte la asfixia que ya no puedes hacer otra cosa que sublevarte, que rebelarte. Entonces, por supuesto que Star Wars tenía que tocar ese tema también. Es mi opinión, por supuesto. Ponme acá abajo tú qué piensas. Pero después de haber visto en cines otra vez La venganza de los Sith y de estar al mismo tiempo siguiendo la serie de Andor, me queda claro que Star Wars es un vehículo perfecto, no solo para vender juguetes, sino para transportar ideas que tienen que llegar a la mayor cantidad de gente posible. No estoy diciendo que tenga que ser adoctrinadora, pero las ideas son muy poderosas y ponerlas ahí, que las personas hagan lo que quieran con ellas, me parece que es algo de aplaudirse y es algo correcto. Te puede gustar, te puede no gustar, puedes estar en contra de Disney, puedes estar en contra de la tercera trilogía, de The Acolyte y de muchos contenidos con un discurso con el que no estás de acuerdo, pero no puedes ignorar el enorme peso que Star Wars tiene en la cultura de hoy en día y la injerencia en la historia de lo que el cine hollywoodense, de lo que el cine y la manifestación artística audiovisual americana, y con americano me refiero a todo el continente, no a un país. Star Wars ha permitido que ideas contrasistema y no precisamente de los que ostentan el poder lleguen a las masas. Bueno o malo, eso lo dejo que decidan ustedes. Porque al menos poder tener la conversación de esos temas ya es bastante bueno. No se trata de que aprendas cuál es tu brújula moral a partir de una película. No se trata de que distingas el bien y el mal en función a lo que ves en una pantalla.
pero al menos se trata de que seas capaz de procesarlo más fácil al ver un montón de personajes con espaditas, para que así puedas dimensionar algo tan complejo como son las características de la condición humana más viles y bajas, para que sea más fácil poder hablar de eso, de lo que pasa en nuestro mundo real. Pienso que el cine en buena medida es para eso, no para adoctrinar, no para normalizar, pero para poder hablar de lo que nos da miedo, hablar, para poder superar lo que de otra manera no podríamos superar. Yo soy Dani Divagues, le tengo que abrir a mis alumnos. Ahí nos vemos.